Hare Krishna, bienvenidos a todos a la lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Mi nombre es Gemalata Radha Devidasi y hoy, bueno, empezamos en un nuevo horario de lectura. Espero que después se vayan uniendo los demás, ojalá todos puedan en este horario. Y bueno, la semana pasada, no, la anterior, leímos el capítulo, estábamos leyendo el capítulo 15, que es el que el árbol empieza a hablar y se describe el árbol baniano. Este capítulo 15, muy interesante, que también se le dice en sánscrito Purushottama Yoga. Y bueno, Krishna empieza este capítulo hablándole a Arjuna y explicándole que uno debe desapegarse al mundo material, el cual es un reflejo del mundo espiritual. Entonces se dice que el árbol baniano, que tiene muchas ramas que van hacia abajo y que por ahí parecen raíces, y raíces que van hacia arriba, que parecen ramas, entonces es como un poco confuso, y al mismo tiempo el mundo material es el reflejo, como si lo viéramos en un lago, de ese mundo espiritual. Entonces es complejo y a veces estamos yendo en este mundo material por los objetivos que no son los verdaderos, digamos, ¿no? Entonces uno debe rendirse a Krishna para poder llegar a ese mundo espiritual. Después de eso, en este capítulo 15, el yoga de la persona suprema, o Purushottama Yoga, como les dije antes, Krishna nos habla de la transmigración del alma, la transmigración de un cuerpo a otro, y que aunque, digamos, que como buscamos el placer, buscamos la satisfacción de los sentidos, seguimos pasando de un cuerpo a otro en lugar de tratar de salir e ir al mundo espiritual. Después de eso, Krishna nos dice que el conocer la posición opulenta, bueno, de hecho este Puriyan Prabhu, como en un pequeño resumen de los últimos 3 versos que leímos, que eran del 12 al 15, nos dice: el conocer la posición opulenta de Krishna como nuestro sustentador, tanto en los niveles cósmicos como personal, y su posición como el compilador del Vedanta y conocedor de los Vedas, debe atraernos a él. Entonces ahí nos está hablando de su opulencia, ¿no? Y el último verso, que es un verso muy famoso, dice: yo me encuentro en el corazón de todos, ¿sí? Como Paramatma, y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Este es un verso muy, muy famoso. Todo lo que nos acordemos o no nos acordemos, el conocimiento que tengamos y lo que nos olvidemos, todo eso es Krishna. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. O sea que el conocimiento verdadero, el más importante, es el saber acerca de él. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Bueno, ese era el verso que leímos la última vez, el 15, y ya hoy arrancamos con el texto número 16, que leemos la traducción y el significado. Bueno, ese era como un pequeño resumen para recordar dónde estamos, y comenzamos con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces comenzamos con la lectura. Capítulo 15, el yoga de la persona suprema, o Purushottama Yoga, como se dice en sánscrito. Texto número 16, traducciones y significados dados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Texto 16. Hay 2 clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material, toda entidad viviente es falible. Y en el mundo espiritual, toda entidad viviente se llama infalible. Como ya se explicó, el Señor, en su encarnación de Vyasadeva, compiló el Vedanta Sutra. El Señor está dando aquí en resumen el contenido del Vedanta Sutra.
Él dice que las entidades vivientes, que son innumerables, se pueden dividir en dos clases. Las infalibles y las falibles. Bueno, lo leí al revés. Las entidades vivientes son partes integrales, separadas y eternas de la suprema personalidad de Dios. Cuando ellas están en contacto con el mundo material, se denominan Jiva Bhuta. Y las palabras sánscritas que se dan aquí, Kshara Sarvani Bhutani, significa que son falibles. Sin embargo, aquellos que son uno con la suprema personalidad de Dios se denominan infalibles. Ser uno, entre comillas, no significa que no tengan individualidad, sino que no hay desunión. Todos ellos están de acuerdo con el propósito de la creación. Claro que en el mundo espiritual no hay creación en absoluto, pero como la suprema personalidad de Dios, según se afirma en el Vedanta Sutta, es la fuente de todas las emanaciones, se explica entonces esa concepción. De acuerdo con la declaración de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, hay dos clases de entidades vivientes. Los Vedas dan prueba de eso, así que no hay ninguna duda de ello. Las entidades vivientes que están luchando en este mundo con la mente y los 5 sentidos tienen sus cuerpos materiales, los cuales están cambiando. Mientras una entidad viviente esté condicionada, su cuerpo cambia debido al contacto con la materia. La materia está cambiando, por lo que la entidad viviente parece estar cambiando. Pero en el mundo espiritual, el cuerpo no está hecho de materia. Por lo tanto, no hay ningún cambio. En el mundo material, la entidad viviente pasa por 6 cambios: nacimiento, crecimiento, permanencia, reproducción y luego decaimiento y desvanecimiento. Esos son los cambios del cuerpo material. Pero en el mundo espiritual, el cuerpo no cambia. No hay vejez, no hay nacimiento, no hay muerte. Ahí todo existe en la unidad. Shara Sarvani Bhutani. Toda entidad viviente que se ha puesto en contacto con la materia, desde el primer ser creado, Brahma, hasta la pequeña hormiga, está cambiando de cuerpo. Por consiguiente, todos ellos son falibles. Sin embargo, en el mundo espiritual, ellos siempre están liberados en la unidad. Bueno, acá algo que por ahí me gustaría mencionar, acá está hablando del primer ser creado, Brahma, que es quien es el creador de este mundo material. Sin embargo, aunque él es el creador, es el ejecutor, digamos, pero el creador último, el verdadero creador, desde donde emana todo, es Krishna. En este caso, él sale. Bueno, es toda una historia de cómo es creado Brahma, que no voy a entrar ahora en detalle, pero viene de Vishnu, ¿sí? De Garbhodakaya y Vishnu. Y Brahma, acá como bien dice, es una entidad viviente, o sea, es una jiva, pero claro, no es por ahí como nosotros, una jiva tan, digamos, es una jiva avanzada. Entonces se dice que cuando no hay una jiva o una entidad viviente que tenga esa capacidad o que tenga ese nivel, Krishna mismo toma el rol de Brahma, si es que no hay nadie que pueda ocupar ese rol, ¿sí? Si no hay alguien que tenga ese nivel de evolución. Bueno, un detallito nomás que quería ahí aportar. Texto número 17. Además de esas dos clases de seres, o sea, los falibles y los infalibles que estaba mencionando Krishna, ¿no? Además de esas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los 3 mundos y los está manteniendo. Significado. El sentido de este verso se expresa muy bien en el Katha Upanishad 2.2.13 y en el Shvetashvetara Upanishad 6.13. Ahí se afirma con toda claridad que,
por encima de las innumerables entidades vivientes, de las cuales algunas están condicionadas y otras liberadas, se encuentra la personalidad suprema, quien es Paramatma. El verso de los Upanishads reza lo siguiente: Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. El significado de eso es que entre todas las entidades vivientes, tanto condicionadas como liberadas, existe una suprema personalidad viviente, la suprema personalidad de Dios, que las mantiene y le da todas las facilidades de disfrute de conformidad con los diferentes trabajos. Esa suprema personalidad de Dios se encuentra en el corazón de todos como Paramatma. Un hombre sabio que pueda entenderlo a él es merecedor de lograr la paz perfecta y no así otros. Texto número 18. Debido a que yo soy trascendental y estoy más allá tanto de los seres falibles como de los infalibles, y debido a que soy el más grande de todos, soy célebre tanto en el mundo como en los Vedas como esa persona suprema. Significado. Nadie puede superar a la suprema personalidad de Dios Krishna, ni el alma condicionada ni el alma liberada. Por consiguiente, Él es la personalidad más grande de todas. Ahora, aquí se deja en claro que las entidades vivientes y la suprema personalidad de Dios son individuos. La diferencia que hay entre ellos es que las entidades vivientes, ya sea en el estado condicionado o en el estado liberado, no pueden superar en cantidad las inconcebibles potencias de la suprema personalidad de Dios. Es incorrecto pensar que el Señor Supremo y las entidades vivientes están en el mismo nivel o son iguales en todos los aspectos. Siempre existe la cuestión de superioridad e inferioridad entre sus personalidades. La palabra Uttama es muy significativa. Nadie puede superar a la suprema personalidad de Dios. La palabra Loke significa en las Paurusha Agama, las escrituras Smriti. Como se confirma en el diccionario Nirukti, Lokyate Vedarto Nena, el propósito de los Vedas lo explican las escrituras Smriti. Al Señor Supremo en su aspecto localizado de Paramatma también se lo describe en los propios Vedas. El siguiente verso aparece en los Vedas. Chandogya Upanishad 8.12.3. Cuando se manifiesta de manera separada del cuerpo material, la superalma muestra su propia forma, irradiando la luz suprema del Brahman. Ese supremo se denomina la personalidad suprema. Eso significa que la personalidad suprema está manifestando y difundiendo su refulgencia espiritual, que es la iluminación suprema. Esa personalidad suprema también un aspecto localizado que es Paramatma. Perdón, esa personalidad suprema también tiene un aspecto localizado que es Paramatma. O sea que acá explicó, digamos, dos de los aspectos, Prabhupada está explicando dos de los aspectos de Paramatma. Si se acuerda, habíamos leído la vez pasada en este capítulo que la luz del sol en realidad es un reflejo de la luz que provee del Brahman, de mismo Krishna, de la refulgencia de Krishna. Es un reflejo tanto de la luna como del sol. Y acá nos está diciendo esto mismo, nos está recordando, y además nos dice que el aspecto localizado, Krishna o Dios en nuestro corazón, es denominado Paramatma y es también la personalidad suprema. Nos habla de estos dos aspectos de la suprema personalidad de Dios, o también se dice la verdad absoluta. Encarnándose como hijo de Satyavati y Parayara, él, en forma de Vyasadeva, explica el conocimiento védico.
Bien, estaba releyendo de vuelta el texto, disculpen, vamos al texto 19. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional o hijo de Bharata. O sea que los tres versos anteriores, ¿sí? del 16, 7 y 18, nos explican un poco acerca de la suprema personalidad de Dios, sus diferentes aspectos. Y aquí nos está diciendo cómo conocerlo a él. ¿Se acuerdan que el nombre de este capítulo es el yoga de la persona suprema? Entonces ahora nos está diciendo cómo conocer a esta persona suprema. Y lo que dice acá es a través del servicio devocional, ¿no? Bien, significado. Existen muchas especulaciones filosóficas acerca de la posición constitucional de las entidades vivientes y la suprema verdad absoluta. Ahora, en este verso, la suprema personalidad de Dios explica claramente que todo aquel que sabe que el Señor Krishna es la persona suprema, es en realidad el conocedor de todo. O sea, cuando nosotros pensamos en conocimiento, la mayoría de las veces estamos pensando en conocimiento, no sé, matemático, biológico, ¿no? Vamos a la universidad y aprendemos. Y acá lo que Krishna nos está diciendo, que también se pueden aprender a través de las escrituras, pero también es necesario practicarlo para poder entender este conocimiento, ¿no? Es la práctica, el servicio devocional, por ejemplo, eh, para poder conocerlo a él. Los yogis, por ejemplo, tienen otras prácticas, los gyanis otras prácticas, pero todos en definitiva para conocerlo a él. Y ese es lo que cuando Prabhupada habla de conocimiento, cuando el Bhagavad Gita habla de conocimiento, este es el verdadero conocimiento, el conocimiento acerca de la verdad absoluta. Bueno, continúo. El conocedor imperfecto sigue tan solo especulando acerca de la verdad absoluta, pero el conocedor perfecto, sin perder su valioso tiempo, se dedica directamente al proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional del Señor Supremo. A todo lo largo del Bhagavad Gita se recalca este hecho a cada paso, y aún así hay muchísimos comentaristas testarudos del Bhagavad Gita que consideran que la suprema verdad absoluta y las entidades vivientes son una misma y única cosa. El conocimiento védico se denomina Shruti, aquello que se aprende por oír. Uno debe de hecho recibir el mensaje védico de labios de autoridades tales como Krishna y sus representantes. Aquí Krishna señala todo muy bien y uno debe oír lo que expone esta fuente. El simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. No se trata de simplemente especular de un modo académico. Se debe oír de una manera sumisa esto que dice el Bhagavad Gita, que esas entidades vivientes siempre están subordinadas a la suprema personalidad de Dios. Todo aquel que sea capaz de entender eso, según la suprema personalidad de Dios Shri Krishna, conoce el propósito de los Vedas, nadie más lo conoce. La palabra Vayati es muy significativa. En muchos lugares la palabra Vayati se emplea en relación con el servicio del Señor Supremo. Si una persona está dedicada al servicio devocional del Señor con plena conciencia de Krishna, se debe saber que ella ha entendido todo el conocimiento védico. En el Parampara Vaishnava se dice que si uno está dedicado al servicio devocional de Krishna, entonces no hay necesidad de ningún otro proceso espiritual para entender a la suprema verdad absoluta. Ya uno ha llegado al punto de la comprensión porque está dedicado al servicio devocional del Señor. Uno ha concluido todos los procesos preliminares de la comprensión. Pero si después de especular por cientos de miles de vidas, alguien no llega al punto de entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que uno tiene que entregarse a él,
Toda la especulación que ha hecho durante esos años y vidas ha sido una inútil pérdida de tiempo. Uf. Texto número 20. Dice Krishna, esa es la parte más confidencial de las escrituras. Oh tú el Inmaculado, y ahora yo la he revelado. Quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Significado. El Señor explica aquí claramente que esta es la esencia de todas las escrituras reveladas. Y uno debe entender esto tal como lo da la suprema personalidad de Dios. De ese modo, uno se volverá inteligente y perfecto en lo que se refiere al conocimiento trascendental. En otras palabras, por el hecho de entender esta filosofía de la suprema personalidad de Dios y dedicarse a su servicio trascendental, todo el mundo puede liberarse de todas las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional es un proceso de comprensión espiritual. Donde quiera que exista el servicio devocional, la contaminación material no puede coexistir. Qué interesante esto, miren qué detalle esto que dice Prabhupada. Donde quiera que exista, no es un detalle, es algo muy importante, pero está en una frase corta. Donde quiera que exista el servicio devocional, la contaminación material no puede coexistir. Y esto es muy místico también, es muy lindo de pensar, porque es que siempre que estamos haciendo servicio devocional, esa actividad, eso que estamos haciendo ya no es de este mundo. Aunque nosotros físicamente parece que estamos acá, o sea, estamos acá, estamos realizándolo en este mundo material, pero eso ya es algo trascendental, es algo de otro universo. Y uno lo puede observar cuando uno hace servicio devocional y está como muy inmerso en su servicio. No sé, por ejemplo, cuando uno está haciendo alimentos para, cuando uno, Shyam y yo, por ejemplo, a veces lideramos alimentos para la vida. Algunos de ustedes, Facundo, por ejemplo, alguna vez ha participado, Rocío participa. Uno está tan inmerso en ese servicio que como que pierde noción del aquí y el ahora, por decirlo de alguna manera, o lo material. Uno se olvida de sus problemas, uno se olvida de, no sé, se puede llegar a olvidar en qué día estamos, ¿no? Porque está enfocado en ese servicio devocional, en ese momento. Entonces, bueno, acá Prabhupada nos dice, claro, ese momento en realidad es un momento trascendental. Esto está diciendo acá Srila Prabhupada, ¿no? Bueno, nada, los invito a que lo experimenten. Cuando uno está cantando en el templo, bueno, a Luis lo vi hace poco en el templo de Buenos Aires, lo conocí por primera vez en persona, y uno está cantando los santos nombres con los devotos y está en el kirtan tan inmerso que uno como que se pierde, y ahí uno entiende qué significa esta frase que nos está diciendo Prabhupada. Donde quiera que exista el servicio devocional, la contaminación material no puede coexistir. Muy lindo. El servicio continúo. El servicio devocional que se le presta al Señor y el propio Señor son exactamente iguales, porque son espirituales. El servicio devocional se lleva a efecto en el seno de la energía interna del Señor Supremo. Y aquí dijo, ¿no? Esta frase dice, el servicio devocional que se le presta al Señor y el propio Señor son exactamente iguales, porque son espirituales. Y algo que mi maestro espiritual siempre dice es que nuestro objetivo, nuestro último objetivo es Bhakti. Y el camino para llegar es Bhakti. Entonces también me hizo acordar, bueno, esta frase a eso, ¿no? Se dice que el Señor es el sol y la ignorancia es la oscuridad. Cuando el sol está presente, no hay ninguna posibilidad de oscuridad. Por lo tanto, siempre que el servicio devocional esté presente bajo la debida guía de un maestro espiritual genuino, no hay ninguna posibilidad de ignorancia. Entonces, en este caso, nosotros estamos acá con la guía de nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, que es quien nos está dando estas escrituras y estos significados para que nosotros podamos entender esta Bhagavad Gita. Y estamos haciendo servicio devocional, leyendo y compartiendo las escrituras, ¿sí?
Todo el mundo debe emprender este proceso de conciencia de Krishna y dedicarse al servicio devocional para volverse inteligente y purificarse. A menos que uno llegue a la posición de entender a Krishna y se dedique al servicio devocional, por muy inteligente que sea sea a juicio de algún hombre ordinario, no es perfectamente inteligente. Acá volvemos al mismo tema de antes, ¿no? Que el conocimiento es realmente, según estas escrituras, el verdadero conocimiento es conocer a Krishna. Entonces, ¿quién es inteligente? Aquel que realmente conoce a la Suprema Personalidad de Dios. La palabra anaga, y acá una pequeña aclaración, cuando habla de la palabra es porque es una palabra que está en el verso, si es una palabra en sánscrito, si quieren pueden ir a la parte donde Prabhupada traduce palabra por palabra y ahí pueden encontrar. En este caso, a ver, veamos la palabra anaga. Prabhupada la traduce, ¿dónde está? Acá, o tú el Inmaculado, ¿sí? Y acá dice, entonces, la palabra anaga con la que se nombra a Arjuna es significativa. Anaga, o tú el Inmaculado, significa que a menos que uno esté libre de todas las reacciones pecaminosas, es muy difícil entender a Krishna. A menos que uno esté libre de todas las reacciones pecaminosas, o sea, ya es un estado liberado. Uno tiene que liberarse de toda la contaminación, de todas las actividades pecaminosas. Entonces podrá entender. O sea, es un proceso. A veces vamos teniendo pequeños gotitas de entendimiento, pero eso no quiere decir que uno conozca la totalidad. Pero eso nos va también motivando e incentivando a seguir en este camino. Pero el servicio devocional es tan puro y poderoso que al uno dedicarse a él, llega automáticamente a la etapa inmaculada. Mientras uno desempeña el servicio devocional en compañía de devotos puros, con plena conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Debido a ello, uno abandona el amoroso servicio trascendental del Señor Supremo. La segunda debilidad del corazón es que, a medida que uno aumenta la propensión a enseñorearse de la naturaleza material, se va apegando a la materia y a la posesión de la materia. Los problemas de la existencia material se deben a esas debilidades del corazón. En este capítulo, los primeros 5 versos describen el proceso mediante el cual uno se libera de esas debilidades del corazón, y el resto del capítulo, desde el verso 6 hasta el final, discute el Purushottama Yoga. Voy a repetir esta frase, los problemas de la existencia material se deben a esas debilidades del corazón, y esas debilidades que estaba mencionando aquí Srila Prabhupada, es que uno se va pegando a la materia y a lo que posee. Por eso esta frase, ¿no?, de Srila Prabhupada de vida simple, pensamiento elevado. Cuanto menos, si se fijan en el mundo material, cuanto más tenemos, más preocupaciones tenemos. Claro, tengo un auto, me tengo que ocupar del auto. Tengo una casa, me tengo que ocupar de la casa y de todo lo que le va ocurriendo. Si además tengo varias casas, me tengo que ocupar de varias casas. Si tengo varios autos, además de eso, tengo un barco, no sé, lo que sea que vayamos teniendo, son todas cosas de las que me generan preocupación, que me generan tiempo, dedicación. Y si además esas cosas son súper valiosas, más me preocupo porque más las quiero cuidar. Como son muy valiosas, tengo un celular de última, entonces, claro, me lo roban y wow, es muchísimo dinero, ¿no? Como que todas estas cosas nos llevan a pegarnos cada vez más a la materia. Por eso Prabhupada siempre decía, vida simple, y eso nos permite elevar nuestro pensamiento. Bueno, así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 15 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Purushottama Yoga, o el yoga de la persona suprema.
Pasamos al capítulo 16. Y aquí, entre capítulo y capítulo, siempre me gusta leer lo que nos dice cómo se conectan estos dos capítulos según Burijan Prabhu en el libro Ríndete a mí. Y Burijan nos dice, el capítulo 15 describió el árbol baniano del mundo material. Las modalidades de la naturaleza material nutren tanto a las ramas auspiciosas o divinas del árbol como a las ramas más bajas o demoníacas. En el capítulo 16, Krishna primero explica las cualidades divinas que nos elevan en dicho árbol y conducen en definitiva a la liberación. Él explicará en detalle las cualidades demoníacas y la mentalidad que nos conduce hacia abajo en el árbol y finalmente al infierno. De hecho, este capítulo se llama La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Y en estos primeros 6 versos de este capítulo, Krishna va a mencionar 26 cualidades, 26, entre ellas hay más, pero bueno, menciona 26 cualidades divinas y luego va a describir solo 6 cualidades demoníacas. Entonces, bueno, comencemos. Textos 1 al 3, ¿sí? Están unidos. La Suprema Personalidad de Dios dijo. Quiero ver algo arriba de todo, a ver. Bueno, algo que algo me gustaría mencionarles, una peculiaridad. Si se fijan en el sánscrito, dice Sri Bhagavan Uvacha. Bhagavan es la Suprema Personalidad de Dios y Uvacha es que dijo. Entonces, siempre que ustedes vean Sri Bhagavan Uvacha, o por ejemplo que dijera Arjuna Uvacha, ¿sí? Es que habla esta persona. Entonces, nada, un detalle para que vayan aprendiendo un poquitín de sánscrito. Entonces, si se fijan, empieza el texto como la Suprema Personalidad de Dios dijo, Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha. Bien, la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Bueno, está bueno uno reflexionar con uno mismo cuáles de estas cualidades tenemos más desarrolladas y cuáles de estas aún debemos trabajar. Sí, tener todas, wow, es un montón. El estar libre de envidia y del ansia de honor, ¿no? El perdón, la fortaleza, la limpieza. Bueno, son tantas, la caridad, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, son muchas. Pero es lindo uno a lo largo del tiempo y yo creo que parte de cuando uno, porque a veces es difícil, vuelvo para atrás para decirles lo que les quería decir. A veces uno cuando está en el camino espiritual es difícil uno ir viendo el progreso, por lo menos en mi caso a veces me resulta difícil porque lo veo lento. Y entonces, claro, es como que no, a veces digo, bueno, pero no veo avance. Y una vez un maestro me dijo, bueno, pero a ver, reflexiona en cómo estabas vos hace 5 años. Y uno puede pensar en estas cualidades, cómo estaba yo hace 5 años en estas cualidades y cómo estoy hoy. Y ahí uno puede ver un progreso. Entonces es como una buena forma de, entre comillas, medirse uno mismo de cómo está en cada uno de estos aspectos, de estas cualidades, y ahí poder también apreciar el poco o mucho progreso que uno va teniendo.
porque también eso nos alienta, bueno, este proceso está funcionando, ¿no? Bueno, ese es un pequeño consejo que les doy para ustedes. Uy, nos quedamos sin luz, pero bueno, acá seguimos. Al principio del capítulo 15 se explicó el árbol bañano de este mundo material. Las raíces adicionales que salen de él se dijo que eran como las actividades de las entidades vivientes, unas auspiciosas, otro poco auspiciosas. Además, en el capítulo 9 se describieron los devas o seres divinos y los asuras, los seres no divinos o los demonios. Ahora bien, según los ritos védicos, las actividades que se realizan en el plano de la modalidad de la bondad se considera que son auspiciosas para progresar en la senda de la liberación, y esas actividades se conocen como Daivi Prakriti, trascendentales por naturaleza. Aquellos que están situados en el seno de la naturaleza trascendental progresan en la senda de la liberación. En cambio, para aquellos que actúan en los planos de las modalidades de la pasión y la ignorancia, no hay ninguna posibilidad de liberarse. Ellos tendrán que, o bien permanecer en este mundo material como seres humanos, o bien descender a las especies de animales o a formas de vida aún inferiores. En este 16º capítulo, el Señor explica tanto la naturaleza trascendental y sus cualidades concomitantes como la naturaleza demoníaca y sus cualidades. Él explica también las ventajas y desventajas de esas cualidades. La palabra Abhijatasya es muy significativa en relación con alguien que ha nacido con cualidades trascendentales o tendencias divinas. El proceso para engendrar un niño en una atmósfera divina se conoce en las escrituras védicas como Garbhadana Samskara. Si los padres quieren un hijo que tenga cualidades divinas, deben seguir los 10 principios recomendados para la vida social del ser humano. En el Bhagavad Gita también estudiamos antes que la vida sexual que se tiene para engendrar un buen hijo es Krishna mismo. La vida sexual no se censura, siempre y cuando el proceso se emplee en el cultivo de conciencia de Krishna. Al menos aquellos que tienen conciencia de Krishna no deben engendrar hijos como los perros y los gatos, sino que deben hacerlo de modo que esos niños puedan volverse conscientes de Krishna después de nacer. Esa debe ser la ventaja de los niños que nacen de unos padres que están absortos en el plano de conciencia de Krishna. La institución social conocida como Varna Ashram Dharma, la institución que divide a la sociedad en 4 categorías de vida social y en 4 categorías de ocupaciones o castas, no es para dividir a la sociedad humana según el linaje de cada cual. Esas divisiones se hacen según las aptitudes que se tienen en el campo de la educación. Su función es mantener a la sociedad en un estado de paz y prosperidad. Las cualidades que aquí se mencionan se describen como cualidades trascendentales, cuyo objeto es que la persona progrese en el campo de la comprensión espiritual, de manera que pueda liberarse del mundo material. En la institución Varna Ashram, el sannyasi o la persona que se encuentra en la orden de vida de renuncia se considera que es el líder o el maestro espiritual de todos los estados y órdenes sociales. El brahmana se considera que es el maestro espiritual de los otros 3 sectores de la sociedad, es decir, de los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Pero el sannyasi que está a la cabeza de la institución se considera que es el maestro espiritual incluso de los brahmanas. El primer requisito que debe cumplir un sannyasi es el de no tener miedo. Como un sannyasi tiene que estar solo, sin ningún respaldo ni garantía de respaldo, simplemente tiene que depender de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Si él piensa, después de abandonar mis vínculos, ¿quién me protegerá?
él no debe adoptar la orden de vida de renuncia. Uno debe estar plenamente convencido de que Krishna o la Suprema Personalidad de Dios, en su aspecto localizado como Paramatma, siempre está dentro de uno, que él lo está viendo todo y que él siempre sabe lo que uno piensa hacer. Se debe tener, pues, la firme convicción de que Krishna, en forma de Paramatma, se va a ocupar de un alma que está entregada a él. Nunca estaré solo, debe pensar uno. Incluso si vivo en las regiones más oscuras de un bosque, Krishna me acompañará y me dará absoluta protección. Esa convicción se denomina abhayam, valentía. Ese estado mental es necesario en una persona que se halla en la orden de vida de renuncia. Luego el sannyasi tiene que purificar su existencia. Hay muchísimas reglas y regulaciones que se deben seguir en la orden de vida de renuncia. Lo más importante de todo es que un sannyasi tiene estrictamente prohibido el relacionarse íntimamente con una mujer. Él tiene prohibido incluso el hablar con una mujer en un lugar solitario. El señor Chaitanya era un sannyasi ideal, y cuando se encontraba en Puri, sus devotas ni siquiera podían acercársele para ofrecerle sus respetos. A ellas se les decía que se postraran desde lejos. Ese no es un signo de odio hacia las mujeres como clase, sino que el no tener relaciones íntimas con mujeres es una regla estricta que se le impone al sannyasi. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones de un determinado estilo de vida a fin de purificar su existencia. El sannyasi tiene estrictamente prohibido el tener relaciones íntimas con mujeres y el poseer riquezas para el goce de los sentidos. El propio señor Chaitanya fue el sannyasi ideal, y al estudiar su vida podemos ver que él era muy estricto respecto a las mujeres. Aunque se considera que él es la encarnación de Dios más liberal de todas, pues aceptaba a las almas condicionadas más caídas de todas. No obstante, siguió estrictamente los reglamentos de la orden de vida de sannyasi en lo que se refiere a la relación con mujeres. Uno de sus asociados personales, Chota Haridas, se reunía con el señor Chaitanya junto con sus otros asociados personales íntimos. Pero de algún modo ocurrió que, una vez, Chota Haridas miró lujuriosamente a una joven mujer, y el señor Chaitanya era tan estricto que de inmediato lo expulsó del grupo de sus asociados personales. El señor Chaitanya dijo: para un sannyasi o para cualquiera que ambicione salirse de las garras de la naturaleza material y que esté tratando de elevarse a la naturaleza espiritual e ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, para él mirar las posesiones materiales y a las mujeres en aras del goce de los sentidos, ni siquiera el disfrutarlas, sino solo el mirarlas con esa propensión, es tan malo que mejoraría en suicidarse antes que experimentar esos deseos ilícitos. De manera que esos son los procesos para la purificación. El siguiente punto es Jnana Yoga Vyaswastiti, el estar dedicado al cultivo del conocimiento. La vida de sannyasi es para impartirles conocimiento a los casados y a otros que han olvidado su verdadera vida de adelanto espiritual. Se supone que un sannyasi mendiga de puerta en puerta para mantenerse, pero eso no significa que él es un mendigo. La humildad también es una de las cualidades de una persona que está en el plano trascendental. Y es por pura humildad que el sannyasi va de puerta en puerta, no precisamente para mendigar, sino para ver a los casados y despertarlos en lo que se refiere al proceso de conciencia de Krishna. Ese es el deber de un sannyasi. Si él verdaderamente está adelantado y se lo ha ordenado así su maestro espiritual, debe predicar acerca del proceso de conciencia de Krishna con lógica y comprensión. Y si no se está tan adelantado, no se debe adoptar la vida de renuncia. Pero incluso si uno ha aceptado la orden de vida de renuncia sin suficiente conocimiento, debe dedicarse por entero a oír a un maestro espiritual genuino y cultivar así el conocimiento.
Un sannyasi o alguien que está en la orden de vida de renuncia debe tener valor, sattva samshuddhi, pureza, y jnana yoga, conocimiento. El siguiente elemento es la caridad. La caridad es para que la pongan en práctica los jefes de familia. Estos deben ganarse la vida por medios honestos y gastar el 50% de sus ingresos en propagar el proceso de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. Así pues, el dueño de casa debe darles caridad a las instituciones que se dedican a eso. La caridad se le debe dar al receptor indicado. Hay diferentes clases de caridades, tal como se explicará más adelante. Caridad en los planos de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Las escrituras recomiendan la caridad en el plano de la modalidad de la bondad, pero la caridad en los planos de las modalidades de la pasión y la ignorancia no se recomienda, porque ello es simplemente un desperdicio de dinero. La caridad se debe dar únicamente para propagar el proceso de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. Eso es caridad en el plano de la modalidad de la bondad. Luego, en lo que respecta a Dhamma, el autocontrol, no es solo para las demás órdenes de la sociedad religiosa, sino en especial para el jefe de familia. Aunque éste tiene una esposa, no debe usar los sentidos para la vida sexual innecesariamente. Los jefes de familia tienen restricciones incluso en la vida sexual, la cual se debe tener únicamente para la procreación. Si el hombre casado no desea tener hijos, no debe disfrutar de vida sexual con su esposa. La sociedad moderna disfruta de la vida sexual con anticonceptivos o métodos aún más abominables para eludir la responsabilidad de tener hijos. Esa no es una cualidad trascendental, sino demoníaca. Cualquiera que quiera progresar en la vida espiritual, incluso una persona casada, debe controlar su vida sexual y no debe engendrar un niño sin el propósito de servir a Krishna. Si se es capaz de engendrar hijos que se vuelvan conscientes de Krishna, se pueden producir cientos de hijos. Pero sin esa capacidad no hay que entregarse a ello solo para placer de los sentidos. El celebrar sacrificios es otra de las cosas que deben hacer los jefes de familia, porque para los sacrificios se requiere de una gran cantidad de dinero. Aquellos que se encuentran en las otras órdenes de vida, es decir, brahmacharya, vanaprastha y sannyasi, no tienen dinero. Ellos viven de limosna. De manera que la ejecución de diferentes tipos de sacrificios es función de los dueños de casa. Ellos deben realizar sacrificios, agnihotra, tal como se estipula en la literatura védica, pero en la actualidad esos sacrificios son muy costosos y, a un casado cualquiera, no le es posible llevarlos a cabo. El mejor sacrificio que se recomienda en esta era se denomina Sankirtan Yagya. Este Sankirtan Yagya, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el mejor y el más barato de todos los sacrificios. Todo el mundo puede adoptarlo y beneficiarse con ello. Así que esas tres cosas, es decir, la caridad, el control de los sentidos y la ejecución de sacrificios, son para el jefe de familia. Luego, Swadhyaya, el estudio de los Vedas, Swadhyaya, es para la vida de brahmacharya o la vida de estudiante. Los brahmacharis no deben tener ninguna relación con mujeres. Ellos deben llevar una vida de celibato y ocupar la mente en el estudio de la literatura védica para el cultivo del conocimiento espiritual. Eso se denomina Swadhyaya. Tapas o la austeridad es especialmente función de la vida retirada. Uno no debe permanecer como cabeza de familia durante toda su vida. Siempre se debe recordar que la vida se divide en 4 partes. Brahmacharya, que es la vida de estudiante, Grihasta, que es la vida de casado, Vanaprastha, que es como la vida de alguien ya retirado, y Sannyasi, que es la orden de vida de renuncia.
De modo que, después de Grihasta, de la vida de casado, uno debe retirarse. Si uno vive 100 años, debe emplear 25 en la vida de estudiante, 25 en la vida de casado, 25 en la vida retirada y 25 en la orden de vida de renuncia. Esas son las regulaciones de la disciplina religiosa védica. Un hombre retirado de la vida doméstica debe practicar austeridades del cuerpo, de la mente y de la lengua. Eso es tapasya. La sociedad Varna Ashram Dharma por entero está hecha para la tapasya. Sin tapasya o austeridad, ningún ser humano puede conseguir la liberación. La teoría de que en la vida no hay necesidad de austeridad, de que uno puede seguir especulando y todo va a ir bien, no se recomienda ni en la literatura védica ni en el Bhagavad Gita. Esa clase de teorías las crean espiritualistas exhibicionistas que tratan de conseguirse más seguidores. Si hay restricciones, reglas y regulaciones, la gente no se verá atraída. Por consiguiente, aquellos que quieren tener seguidores en nombre de la religión solo por exhibicionismo, no restringen las vidas de sus alumnos ni las suyas propias, pero ese método no lo aprueban los Vedas. En lo que concierne a la cualidad brahmínica de la sencillez, este principio no solo lo debe poner en práctica una determinada orden de vida, sino todos los individuos, ya sea que se encuentren en el Brahmacharya Ashram, en el Grihastha Ashram, en el Vanaprastha Ashram o en el Sannyas Ashram. Uno debe ser sencillo y franco. Ahimsa significa no impedir la vida progresiva de ninguna entidad viviente. Uno no debe pensar que, como la chispa espiritual nunca es matada, ni siquiera después de que se mata el cuerpo, no hay nada de malo en matar animales para el goce de los sentidos. Ahora la gente está adicta a comer animales, a pesar de tener una amplia provisión de granos, fruta y leche. No hay ninguna necesidad de matar a los animales. Este mandamiento es para todos. Cuando no hay otro recurso, se puede matar a un animal, pero se le debe ofrecer en calidad de sacrificio. En todo caso, cuando hay una amplia provisión de comida para la humanidad, las personas que desean progresar en el campo de la comprensión espiritual no deben perpetrar actos de violencia contra los animales. Verdadera ahimsa significa no obstaculizar la vida progresiva de nadie. Los animales también están progresando en su vida evolutiva, transmigrando de una categoría de animal a otra. Si un determinado animal es matado, entonces su progreso se obstaculiza. Si un animal tiene que permanecer en un cuerpo determinado durante un cierto número de días o de años y es matado prematuramente, tiene entonces que regresar de nuevo en esa forma de vida para completar los días restantes a fin de ser promovido a otra especie de vida. De modo que su progreso no se debe obstaculizar para que uno satisfaga su paladar. Eso se denomina ahimsa. Satyam, esta palabra significa que uno no debe tergiversar la verdad por algún interés personal. En la literatura védica hay algunos pasajes difíciles, pero su significado o su esencia se debe aprender con un maestro espiritual genuino. Ese es el proceso para entender los Vedas. Shruti significa que uno debe oír a la autoridad. Uno no debe elaborar una interpretación por un interés personal. Hay muchísimos comentarios que se le han hecho al Bhagavad Gita y que interpretan erróneamente el texto original. Se debe presentar el verdadero sentido de la palabra y ello se debe aprender de labios de un maestro espiritual genuino. Akroda significa contener la ira. Incluso si existe una provocación, se debe ser tolerante, pues en cuanto uno se pone furioso, todo su cuerpo se contamina. La ira es el producto de la modalidad de la pasión y de la lujuria, por lo cual aquel que está situado en el plano trascendental debe evitar que ella lo domine. Apai Shunam significa que uno no debe buscar defectos en los demás o corregirlos innecesariamente. Claro que decirle ladrón a alguien que lo es no es buscar defectos, pero decirle ladrón a una persona honesta
es una gran ofensa por parte de alguien quien está progresando en la vida espiritual. Hri significa que uno debe ser muy modesto y no debe realizar ningún acto que sea abominable. Achapalam. Determinación significa que uno no se debe agitar o frustrar en ningún esfuerzo. Puede que uno fracase en algún esfuerzo, pero uno no se debe lamentar por eso. Se debe progresar con paciencia y determinación. La palabra tellas que se usa aquí es para los yatrias. Los yatrias siempre deben ser muy fuertes para ser capaces de darles protección a los débiles. Ellos no deben hacerse pasar por no violentos. Kshatriya era Arjuna, ¿sí? Un guerrero. En general son estas personas. Entonces, los guerreros no deben hacerse pasarse por no violentos. Si se requiere de violencia, ellos deben hacer uso de ella. Pero en ciertas circunstancias, una persona que es capaz de someter a su enemigo puede perdonarlo. Ella puede excusar las ofensas menores. Shaucham significa limpieza, no solo en cuerpo y mente, sino también en los tratos de uno. Eso se refiere en especial a los comerciantes, los cuales no deben tratar en el mercado negro. Nati manita. El no esperar honor se les aplica a los shudras, la clase trabajadora que según las disposiciones védicas se considera que son la más baja de las 4 clases. Ellos no deben envanecerse con un prestigio u honor innecesarios y deben permanecer en su propia posición. Los shudras tienen el deber de ofrecerles respeto a las clases superiores para la conservación del orden social. Todas estas 26 cualidades que se han mencionado son trascendentales. Las mismas se deben cultivar conforme a las diferentes órdenes sociales y las diferentes ocupaciones en que cada cual se encuentre. La conclusión de esto es que, aunque las condiciones materiales sean desoladoras, si todas las clases de hombres cultivan esas cualidades por medio de la práctica, entonces gradualmente será posible ascender hasta el plano más alto de la comprensión trascendental. Bueno, creo que llegamos hasta este verso, el verso número 3 del capítulo 16. Bueno, está muy bueno porque aquí Srila Prabhupada nos explica cada una de estas cualidades, ¿no? Arriba pueden ver las palabras en sánscrito de cada una de ellas y después cómo Prabhupada nos las va explicando y nos las va aterrizando un poquito. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte. Ahí veo que Shyam levantó la mano. Puedes abrir tu micrófono si querés. Hare Krishna, Ahí ¿cómo están? Hare Gracias por la Krishna, clase. Había 2 cosas que quería aportar. Primero, de esto último, lo importante, ¿no? De saber los aspectos para poder saber dónde estamos situados, ¿no? Qué nos falta y qué podemos corregir de nuestro proceso y nuestra vida, ¿no? Es muy interesante tener el conocimiento de estos aspectos. Y otra cosa que me quedó del capítulo anterior, que vos hablaste del servicio devocional, cuando uno hace servicio devocional que entra como en una especie de limbo, ¿no? Tanto servicio, que también está bueno pensar por qué entramos en esa especie de limbo espiritual, ¿no? Porque también no lo hacemos por ningún sentido egoísta, ¿no? Lo hacemos para otros, lo hacemos para el Señor, lo hacemos, y eso también nos hace entrar en esa forma como que no pasa el tiempo ni el espacio cuando hacemos servicio. El no hacerlo con una intención egoísta. No, bueno, quería aportar eso. muchas gracias, Shyam. Sí, como que se dice que cuando uno hace servicio devocional está como en un espacio trascendental, diríamos, ¿no? Es muy lindo cuando uno lo experimenta, así que los invito a todos a que hagan servicio devocional, servicio devocional práctico, como se dice, ¿no? Que somos el movimiento para la conciencia de Krishna. Movimiento significa acciones, hacer. Entonces, bueno, hacer nuestras rondas, por ejemplo, cantar el Mahamantra, ofrecerle a nuestro altar una flor, todo eso es servicio devocional, leer las escrituras, compartir nuestras realizaciones, hacerle regalos a los devotos,
Bueno, todas cosas son partes de que podamos hacer y practicar y uno puede experimentar esto que nos comparte Jan. Gracias por esa apreciación. Dore, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, por favor abran sus micrófonos, ahí veo cámaras abiertas, cada uno. Sí, Hare Krishna, Hare gracias. Krishna, Doris. La verdad que este capítulo 16 ya es como que ya uno va entrando a una situación de vida más seria, ¿no? Más consciente, como decía, saber cuál es nuestra posición. Y a veces uno va al templo y te dicen, vos eres brahmachari, ya te tratan con esos títulos, ¿no? Brahmachari, tú eres grijastra si estás casado, ¿no? Y también vanaprastha si estás ya dejando a la familia, y sannyasi, bueno, ya son los que vienen, pero a mí me decían vanaprastha porque en cierto modo yo había dejado un poco la vida familiar por circunstancias ajenas a mí mismo, pero es lindo saber qué es lo que uno tiene que hacer, cómo servir a Krishna, el respeto que tiene que haber entre los devotos, el respeto Es en verdad. relación a las mujeres. No sé quién está hablando, pero que tienen que tener los devotos es muy cuidadoso en los templos, ¿no? Esto de no hablar, y nosotros como mujeres también hay que cuidar a los devotos y no estarles, no sé si decir molestando, pero si uno sabe cuáles son las reglas, uno tiene que tener un poquito de cuidado en el trato, ¿no? El saludo, el hacerle alguna pregunta, siempre delante de muchas personas. Tenemos que estar, las mujeres, y el cuidado de las devotas también, ¿no? Que tiene que haber todo eso. Y bueno, es una cosa que se lo hace en la vida material, en cierto modo. Uno ya materialmente hablando, por ejemplo, hay personas que dicen no te vas a casar hasta que salgas profesional, si estamos hablando, ¿no? De una vida material, que más o menos a los 25 años uno ya es profesional y luego se va a casar. En este caso, el brahmachari estudia, lleva una vida de estudio célibe más que todo, ¿no? Nada que ver con la vida material de los muchachos de ahora, pero eso lo va preparando para una vida espiritual. Luego se casa, ya puede ser con una ceremonia de fuego, y hacen la promesa de el matrimonio de seguir sirviendo a Krishna, ¿no? La esposa colabora al esposo en el servicio a Krishna y los hijos también. Se trata más de eso. Y luego el vanaprastha, que ya deja el hogar en un sentido no tal vez visible, pero va dedicando más tiempo a una vida espiritual. Eso es, sí sé, que va más tiempo a la vida espiritual. Y el sannyasi, ya si uno quiere, puede ser sannyasi y predicar, y hay ciertos requisitos, que tienes que ser 10 años de haber sido un devoto fiel, y en fin, todo eso está en los libros estipulados, ¿no? Pero aquí lo que más tendríamos que hablar es de las donaciones que uno debe dar. Siempre hay que contribuir con el templo, con el sostenimiento del templo, el sostenimiento de estos centros. Eso es lo que tendrían que concientizar más a la gente. Sabemos que una persona que quiere ser perfecta en su vida espiritual lo sabe y lo hace, eh, de contribuir en la medida de las posibilidades con los centros de prédica, que estamos nosotros nutriéndonos de ustedes. Bueno, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Doris. Bueno, muchísimas gracias por ese como resumen también. Nos hiciste una recapitulación de muchas de las partes del Varnashram Dharma. Muchas gracias. Bueno, me habían venido varios pensamientos, pero ahora se me fueron yendo uno después de otro. Dijiste un montón de cosas muy interesantes. Y bueno, lo que está bueno es siempre como tratar de entender uno dónde está situado y bueno, actuar en conformidad a eso siempre que uno pueda. Y también como que me gustaría como que también decir, recordar que nosotros alguna vez estuvimos en ese lugar donde no teníamos conocimiento. Entonces también entender que cuando hay personas nuevas que se acercan a conciencia de Krishna,
por ahí no ser tan estrictos ni tan duros con esas personas nuevas, porque todavía no tienen ese conocimiento y nosotros hemos estado ahí y hemos cometido seguramente alguna ofensa, que en realidad se dice que si uno no sabe que es una ofensa, no es una ofensa real. Entonces, también ser bondadosos y ser amorosos con estas personas que por ahí son nuevas, que no tienen conocimiento, pero que tienen algún cierto interés en conciencia de Krishna, ¿no? Entonces está bueno pensarlo así y, y bueno, y siempre saber que lo ideal, cuáles son las reglas, entender todo esto, pero también recordar que tenemos que ser amorosos en este proceso, ¿no? Y compartir conciencia de Krishna de una manera amorosa como vos lo haces, Doris. Gracias. Facundo, tenés la mano levantada. Ahí veo que tenés tu mano levantada. Hare Krishna, reverencias, maestra, Hare muchas Krishna. gracias. Muchas gracias a todos los Vaishnavas presentes. Y bueno, quería agradecer primero que nada por la clase, siempre una luz en el corazón y en la mente también, aclarando muchas impurezas con cada palabra, así que muy agradecido. Y, y bueno, quería preguntarle más allá bueno, tiene que ver con lo que estamos estudiando en el momento. ¿Dónde está usted? Quería saber en este momento, si se puede, si le puede decir. Y después dijo que Luis estuvo en el Templo de Buenos Aires. Justo se fue Luis, pero ¿qué estuvo en el Kirtan Fest? Porque nunca lo vi a Luis personalmente. Y estuvimos en el Kirtan Fest, pero no me di cuenta que estaba él. Bueno, ahí voy Bueno, eso. respondiendo a tu pregunta, Facu, gracias. Bueno, primero yo soy grijasta, soy casada, así que este es como mi momento de la vida. Se dice que bueno, si se acuerdan, leímos ahí que a los 50 uno ya tiene que volverse vanaprasta. Bueno, no, todavía no llego a los 50, así que, pero bueno, igual las cosas van cambiando un poco, ¿no? A lo largo del tiempo y también cada uno tiene que ir viendo si puede o no puede. Lo importante es seguir en el proceso y después ir adaptándose, no tiene que ser todo como tan fijo y rígido, ¿no? Shyam Kishore, que es el que está acá levantando la mano, es mi esposo, así que bueno, yo estoy en la vida de grijasta, casada, así que eso es respondiendo. Después Luis estuvo en el Kirtan Fest, que yo estuve, Facu, no sé si te acordás que nos vimos, Sí, ahí sí. estaba Luis, y justo cuando él entró yo estaba en la entrada con Merudevi, y él me reconoció, así que nos saludamos ahí, y bueno, ahí fue que lo conocí por primera vez. Una pena que no se vieron, pero bueno, gracias, gracias. Y Sí, creo que va a ir sí. ahora dentro de poco, me dijo, a una clase Bhagavad Gita. Para él no es tan cerca el templo, así que si lo llegas a ver, si le podés ahí, lo puedes ayudar a moverse, a navegar el templo, te agradezco, te lo encargo. Si es que llegas a estar en Sí, Buenos ahora, Aires, Paco. Yo sé que vos vas y claro, ahora venís, estoy en así Mar que del bueno, Plata. está Sí, bien. sí, Bueno, no, estoy gracias, tratando de ir lo Paco. menos posible. Y la pregunta no era en cuanto a qué etapa estaba, sino en qué lugar del planeta Tierra. Ah, bueno, ahora sí está más clara la pregunta, perdón, la interpreté como quise. Estoy en India en este momento, estoy en la tierra del señor Krishna en Brindavan, gracias a la misericordia de Srimati Radharani. Estoy aquí, así que bueno, gracias, gracias por preguntar. Jean, vos tenías la mano levantada. Sí, gracias. Sí, había entendido que te preguntaba dónde estaba el lugar. Pero quería hacer una consulta, porque hablábamos antes de los lugares, las posiciones, ¿no? De los brahmacharis, plasta, bueno, cada uno de los ashrams, de los varnas. Eh, Hoy la tendencia ha cambiado. Hoy, por ejemplo, acá en Argentina, brahmachari creo que contamos con la mano con los dedos de una mano. ¿Cuál es la tendencia hoy? Las familias, los grijastas, ¿cuál sería la tendencia? Y hoy en día hay, digamos, lo que yo, por mi observación, digamos, por lo que yo veo, cada vez hay menos, digamos, estudiantes célibes, lo que no quiere decir que no haya estudiantes, ¿no? O sea, el brahmachari, estos son los ashrams, el primer ashram que es brahmacharya, son los estudiantes que se dedican pura y exclusivamente a eso. Pero bueno, hay un montón de personas, por ejemplo, la tenemos a Rocío,
podemos decir que es nuestra Brahmacharini, que está en la vida de estudiante, o sea, ella está estudiando escrituras, ella está acá, está estudiando el Srimad Bhagavatam, bueno, entonces, y es una persona joven, ¿no? Entonces, eso sería como que lo que uno tiende a ver, es que cada vez se ven menos estudiantes que decidan, además de estudiar, ser célibes, ¿no? Dedicarse pura y exclusivamente a esto. Y después también lo que está viendo es una tendencia a que los gurús no necesariamente son sannyasis, pueden ser grijastas. O sea, alguien casado, por ejemplo, Mahatma Das Prabhu, que es, bueno, hay un montón, pero por ejemplo, Prabhupada también fue un casado, él pasó por las 4 órdenes de vida. Él pasó por Brahmachari, después pasó por vida de casado, grijasta, después pasó por la vida de Vanaprastha cuando estaba acá en Brindavan y escribía, bueno. Y después de eso tomó vida de sannyas, tomó la orden de sannyas. Entonces él pasó por las cuerdas, pero no es lo más común hoy en día. Y más nosotros que nacimos en familias no, que no tienen estas costumbres, digamos, ¿no? Que no sé, yo empecé a estudiar las escrituras a mis, no sé, 30 y largos años. O sea, ya se me fue la orden de vida de estudiante y todo, o sea, como que fue cambiando, porque como no nacimos en la cultura védica ni en una familia de Vaishnavas, entonces un poquito todo cambia. Entonces ahora la tendencia yo diría que es más dentro de la vida de grijastas, desarrollar lo más que uno pueda conciencia de Krishna. Y bueno, pues con el tiempo uno va notando que cada vez uno se va desapegando de las cosas y va yendo más hacia lo que podríamos decir vanaprastha, como decía Doris, que le decían a ella que era. Pero estos casilleros son un detalle, no es tan importante, ¿no? No es tan importante como decir en qué casillero estamos cada uno de nosotros, sino hacer servicio devocional, hacer conciencia de Krishna. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, les agradezco a todos por haber venido, por haberse sumado, siempre muy agradecida por su presencia, porque sin ustedes esto no sería posible. Así que bueno, muchísimas gracias Roy por abrir tu cámara. Espero que Argentina esté muy bien y les mando todas las bendiciones desde aquí, desde el Santo Dam. Gracias María también por sumarte, qué bueno. Maxi también por sumarte, Shyam, Facu, Doris. Que estén muy bien y nos vemos la semana que viene para continuar con la lectura del capítulo 16. Hare Krishna, Radhe Shyam. Hare Krishna, gracias. Hare Bol.